Buenas noches, mis hermanos, bendecidos, qué hermoso siempre es estar en la presencia del Señor, este día hermoso que el Señor nos regala para poder aprender más de la palabra del Señor. Les mando un abrazo enorme, un saludo enorme a todos, esperando que nos encontremos todos bien de salud, con ánimo, con fuerza, que nuestro espíritu esté vibrante este día como todos para poder aprender más y más del Señor. Les bendigo, mis hermanos, y en breve vamos a iniciar con nuestro estudio bíblico de los días miércoles. Este día es un día especial, vamos a compartir el libro de Primera de Pedro, acercándonos a la culminación del Nuevo Testamento y acercándonos a lo que se viene después, que va a ser un tiempo hermoso, igual en el que vamos a seguir compartiendo más y a más profundidad cada uno de los libros. En este estudio panorámico, como siempre lo decimos, solo vamos a revisar sucesos, cosas importantes del libro de Primera de Pedro, y luego ya todos vamos a ser desafiados y motivados a poder leer todo el libro y estudiarlo en detalle. Así que les mando un abrazo, un saludo enorme. Voy a orar para iniciar este tiempo. Los que se conectan, se van conectando, seguramente están ya preparados con su Biblia y un cuaderno de apuntes. Vamos a orar entonces. Señor amado, en esta hora queremos darte gracias por tus bendiciones, tu amor. Gracias porque nos cuidas, nos levantas, nos guardas y siempre estás con nosotros. En esta hora te entrego, Señor, este estudio bíblico. Te pido que nos hables en el libro de Primera de Pedro y que podamos disfrutar lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí les comparto la diapositiva. Y vamos a ver de lo que se trata, ¿no? Dice la Biblia, Primera de Pedro. Y miren qué bonito el subtítulo, Esperanza para los afligidos, esperanza para la gente que está sufriendo de aflicciones. Vamos a revisar entonces este libro de la siguiente manera. La vida del apóstol, dice Pedro, nos presenta un impresionante cuadro de lo que es la vida cristiana cuando observamos su peregrinaje en la fe. No descubrimos que ven una subida rauda y constante hacia las alturas de una gloria cada vez mayor. Más bien nos damos cuenta de los altibajos, recovecos, tropiezos, desalientos y dificultades que tuvo que superar. Es eso. El camino que recorrió es un sendero normal de la vida cristiana, es decir, un permanente caminar por fe, que no siempre es lo que pensamos que debería ser, sino lo que en realidad Dios planificó que sea. En ninguna parte se ve la realidad de la vida cristiana con más claridad que cuando se trata de aceptar el sufrimiento. La vida de Pedro estuvo marcada por contrastes. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaban que él era, Pedro con presteza, seguridad y alegría proclamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16. Pero cuando Jesús habló del sufrimiento que experimentaría, Pedro quedó estupefacto, incluso creyó que tenía el derecho de reprender al Hijo de Dios viviente, y rechazando ese inevitable plan declaró: no lo permita Dios, Señor. Existen muchas diferencias entre el apóstol y nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos triunfos en lugar de pruebas, queremos poder en vez de dolor, huir en lugar de perseverar, y cuando Dios nos muestra su plan, hasta tratamos de decirle a Dios cómo se deben hacer las cosas. Y a veces incluso nos irrogamos el derecho de reprenderle cuando Él hace las cosas de una forma diferente a lo que nosotros pensamos y esperamos. Con justa razón queremos la gloria de la segunda venida. Sin embargo, la única manera de que su segunda venida sea una bendición para nuestras vidas es reconocer que en su primera venida vino para ser nuestro Salvador y que su sacrificio en la cruz es el único camino para nuestra justificación por la fe. Nos alegra que Pedro haya llegado finalmente a entender esto, y en su primera carta explica la sabiduría que Dios le dio respecto a nuestro peregrinaje presente. Pedro había madurado para llegar a convertirse en un gran y fidedigno, ¿verdad? Y y haremos bien en seguir sus consejos y dirección para recorrer el escabroso sendero llamado la vida cristiana. El trasfondo de Pedro, entonces, a la primera carta de Pedro se le ha llamado un manual escrito por embajadores que se dirigen a una tierra extranjera y hostil.
Demos un vistazo a lo que ocurría en ese tiempo y que amerita esta hermosa descripción, ¿no? El autor y la fecha es el apóstol Pedro, que escribió esta carta alrededor del año 63 después de Cristo, antes de la terrible persecución que Nerón realizó y en la cual a la larga Pedro murió, ¿no? Fue ejecutado. Los padres de la iglesia inicial explícitamente respaldaron la autoría de Pedro. Sin embargo, algunos críticos modernos han cuestionado si Pedro en realidad fue el autor. Algunos piensan que la calidad pulida del griego original usado por el escritor habría sido demasiado buena para Pedro, pero era un Galileo del pueblo. También flechan la epístola más tarde para reflejar la persecución de los cristianos promovida por el gobierno del emperador Domiciano, que es mucho más adelante, y del emperador Trajano, mucho más adelante. Al primer argumento se puede contestar con un indicio que aparece en la mitad de en la misma carta. En el capítulo 5, verso 12, Pedro indica que fue a Silvano, también conocido como Silas, a quien le solicitó que le ayudara a escribir la carta y que probablemente él fue quien redactó los pensamientos de Pedro en buen griego literario. La segunda objeción da por sentado que los cristianos no experimentaron persecución anteriormente en el siglo, pero el libro de Hechos demuestra que es falso. Tal vez la persecución no era todavía política oficial, conocida históricamente, pero definitivamente ellos sufrían martirio. Está destinada a quienes, a los expatriados, dice, a la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betinia, a los expatriados, a los que no estaban en casa, a los que fueron echados, regiones que se hallan en lo que hoy es Turquía. Estas comunidades probablemente tenían algunos creyentes judíos, puesto que judío de Capadocia, Ponto y Asia estuvieron entre los convertidos mediante el sermón de Pedro en Pentecostés. Pero juzgando por muchas de las frases que aparecen en la carta, podemos concluir que los destinatarios eran predominantemente gentiles. Qué interesante. Observe las siguientes declaraciones. Vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y solución y os ultrajan, ¿no? Parece que fuera escrita a gente no judía. Y Pedro, qué interesante. Seguimos. Los temas. Aunque la geografía o las etnias son importantes para entender su carta, más importantes son las descripciones de Pedro de sus lectores, a quienes define como extranjeros y esparcidos. Estas palabras revelan uno de los principales temas de la carta de Pedro, es decir, que los cristianos son extranjeros residentes en este mundo, que somos ciudadanos de otro mundo mejor, un mundo al que tenemos entrada debido a que vino un Salvador que pagó un costo precioso y vivió una vida que según la norma más alta y más santa. Pedro explica que los creyentes extranjeros en este mundo no siempre viven una vida fácil. Especialmente sus lectores vivían una severa oposición, pues los poderes de este mundo presente son hostiles contra el reino de Dios y los atacan. Y experimentamos sufrimiento tal como Cristo sufrió. El sufrimiento de Cristo y nuestra participación en él es otro de los principales temas de Pedro, como explica el comentarista Edwin Bloom. Él dice, la muerte de Jesús no solo es una expiación que sustituye al pecador, sino que al mismo tiempo provee un patrón para la vida cristiana. Ojo, una manera de vivir la vida cristiana. Puesto que Jesús fue el siervo sufriente, sus seguidores también tienen un llamado al sufrimiento. Qué duro esto. Los lectores de esta carta no deben quedar con la idea de que el sufrimiento es un fin en sí mismo, pues el apóstol enseña que el sufrimiento tiene un propósito, está repleto de significado y que su fin es la gloria. Así como Cristo primero sufrió y luego fue glorificado, así nosotros seguimos el mismo proceso que nos pasa por el sufrimiento para luego llegar a la gloria. Esta es nuestra esperanza, y la esperanza en medio del sufrimiento es precisamente otro de los temas prominentes de toda la carta de Pedro. Estilo y estructura. El estilo con que escribe Pedro es cálido y estimulante, porque habla como un pastor amable de mucha experiencia que fielmente ha guardado el encargo de Jesús, su maestro, que le dijo: pastorea mis ovejas. Pedro empieza su carta con un saludo que establece un rico cimiento teológico para todo lo que va a escribir. Luego describe nuestra esperanza viva y la vida santa. También explica el estilo de vida que debemos tener y que debemos imitar, la sumisión de Cristo, y nos aconseja respecto a nuestro sufrimiento por Cristo. Finalmente concluye con palabras de ánimo, saludos y ofreciendo la gracia y la paz que tanto necesitamos los creyentes, especialmente los que están experimentando sufrimientos. Este saludo, ¿no?, del que podemos hablar está en el capítulo 1 del libro,
Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicadas. Desde el mismo principio de su escrito, Pedro establece la nueva identidad de sus lectores, identidad que está cimentada en la obra de toda la Trinidad, es decir, la elección del Padre, la obra santificadora del Espíritu y la limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Pedro nos muestra algo increíble en cuanto a nuestra salvación. Nosotros no elegimos a Cristo, sino que Él fue el que por gracia maravillosa y decisión soberana nos escogió a nosotros. El apóstol nos dice que así como el Padre conoció previamente a Cristo desde antes de la fundación del mundo, así nos conoció a nosotros de antemano y nos eligió para salvación. Su Espíritu ha apartado a los escogidos del Padre para el servicio que Él ha designado. Nos ha conducido a obedecer a Cristo y ser continuamente limpiados de nuestros pecados por su sangre preciosa. Cada miembro de la Trinidad obra a favor del creyente y por ello podemos tener a nuestra disposición gracia y paz en abundancia, nuestra esperanza viva y nuestra vida santa. Pedro está describiendo verdades tan profundas y maravillosas con respecto a la extraordinaria dádiva de Dios al darnos la salvación, que no puede evitar escribir su alabanza y adoración, la misma de Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por ahora seguimos el camino de la cruz, pero debido a que la cruz no fue el fin de la historia de Cristo, tampoco es el fin de la nuestra. Jesús conquistó la muerte y resucitó una nueva vida. Y así nos capacitó para nacer a la misma nueva vida, que es una vida eterna en la presencia amante de Dios. Esta es nuestra herencia imperecedera y nuestra esperanza, siempre viva, que está guardada para nosotros, que está segura en el cielo, y además nosotros somos guardados seguros para ella en el poder de Dios. Es precisamente esta esperanza segura la que nos permite tener gozo, que nos sostiene en medio del sufrimiento. Esta esperanza es la que nos ayuda a darnos cuenta del verdadero valor de nuestra fe. Qué lindo. Y nos motiva a enfocar nuestros ojos y nuestros corazones más allá de las pruebas temporales y mirar con seguridad a la eternidad que pasaremos con Cristo. Es cierto que en medio de este mundo podemos experimentar sufrimiento y aún en medio de las pruebas experimentamos la extraordinaria compañía y protección del Dios que nos ama y nos cuida. Pero no todo es sufrimiento. Los creyentes que maduramos, especialmente por salir victoriosos de las pruebas y por aplicar la palabra de Dios con fidelidad, disfrutamos de la vida y no solo podemos vivir, sino también decir como Pablo que hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Además, si hoy experimentamos la alegría de vivir para Cristo y con Cristo, imagínese el gozo que tendremos cuando experimentemos la plenitud de su salvación, a la que nosotros nos hemos simplemente aferrado por fe durante nuestras vidas en la tierra. La vida de nuestro Señor, descrito como varón de dolores, experimentado en sufrimiento, debe ser nuestro modelo. Recuerde que por muchos siglos los profetas del Antiguo Testamento predijeron esta gracia y diligentemente procuraron descubrir el tiempo de su llegada. El mismo Espíritu de Cristo estaba en ellos, revelándoles que el Mesías sufriría primero, pero con toda certeza luego llegaría a la gloria. Pedro explica que nosotros viviremos ese mismo patrón. Primero experimentaremos el sufrimiento y después disfrutaremos de la gloria segura. El Espíritu ha estado proclamando este evangelio por todo el tiempo pasado y presente. Ese Espíritu reveló a Jesucristo, reveló su gloria. Los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo y describieron la venida del Mesías. Este programa de salvación divino es tan maravilloso que incluso los ángeles anhelan mirar, es decir, aún los ángeles querían ver la obra salvadora de Jesucristo porque estaban siendo mencionada por los profetas. Esta salvación descrita es tan grande que Pedro, a la luz de la salvación recibida, exhorta a sus lectores, diciéndoles: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que nos traerá en la revelación de Jesucristo. La conclusión es que debemos vivir motivados por nuestra vida en Cristo y no permitir que nos influya nuestra antigua manera de vivir.
El apóstol Pedro no quiere que quedemos con la idea de que disfrutar del llamamiento divino soberano y su protección en medio del sufrimiento implica que nosotros debemos responder con irresponsabilidad. Él no quiere que sus lectores piensen que tienen licencia para vivir una vida despreocupada. Por eso advierte, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Los creyentes hemos recibido algo que no podíamos alcanzar. Hemos sido salvados por la gracia de Dios y a pesar de nuestra pecaminosidad fuimos buscados y llamados por un Dios santo, y debido a que hemos sido redimidos con algo tan precioso como es la misma sangre de Cristo, debemos vivir con esa realidad siempre ante nosotros y honrar al que pagó tan gran precio. Ese precio fue pagado no simplemente, miren, fue pagado no simplemente por cada uno de nosotros como individuos, sino por todos nosotros como comunidad. Y por ello pasamos a ser parte de la familia de Dios. No estamos solos en la vida cristiana, hemos nacido en la familia eterna de Dios por su palabra permanente. Como hijos de un Padre santo y amante debemos amarnos unos a otros entrañablemente de todo corazón, absteniéndonos de toda conducta ofensiva y buscando el alimento espiritual que nos ayudará a madurar y a desarrollarnos para llegar a ser el pueblo que Dios nos llamó a ser. Qué tremendo. Está hablando de la vida cristiana, del proceso, sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, pero luego gloria. Luego nos está hablando de algunas maneras en las cuales nosotros debemos aprender a constituirnos parte de Él. Y luego dice, Pedro cambia de imágenes en la siguiente sección, que es asombrosamente hermosa. Ve a Cristo como la preciosa piedra angular, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios, y sobre ese fundamento su pueblo como piedras vivas son edificados como casa espiritual. Todos los miembros de la casa de Dios somos llamados a ser sacerdocio santo, o sea, debemos reflejar la santidad de Dios, interceder en oración por otros y representar a Dios en el mundo. Muchos rechazarán a Cristo, la preciosa piedra viva, y tropezarán en él como roca de escándalo, debido a que rechazan la vida y por ello recibirán lo que han escogido, es decir, la muerte eterna. Pedro luego agrega que los que son edificados en Cristo tendrán un destino y un propósito muy diferente. Les dice a los que sufren por la causa de Cristo y por extensión a todos los que somos sus hijos estas maravillosas verdades. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotros nunca podríamos haber logrado este maravilloso cambio, pero por la gracia de Dios ahora pertenecemos al pueblo escogido de Dios y por eso ahora debemos vivir como lo que somos, un pueblo especial, aunque el mundo nos considere como nada. Como pueblo de Dios y mediante nuestras buenas obras debemos vivir testificando de que Dios es real para que otros puedan venir a Cristo y glorificarle. Nuestra sumisión y el honor de Dios. Capítulos 2, 13 y 3, 7. Al comenzar la próxima sección, Pedro exhorta: someteos por causa del Señor. Lo que enseña es que los creyentes deben hacer lo bueno por amor al Señor, sin importar las circunstancias que se hallen. Primero, Pedro nos exhorta a someternos a nuestros dirigentes del gobierno. Los creyentes no deben ensoberbecerse en la libertad que Dios les ha dado en Cristo y vivir conforme a sus propias reglas, sino que deben servir a sus conciudadanos, pues así aman y respetan a Dios. Luego Pedro insta a los siervos a someterse a sus amos, inclusive a los que son insoportables. En lugar de procurar desquitarnos, debemos hacer lo bueno, manteniendo la integridad, de modo que la nueva manera de vivir que Dios nos ha dado reluzca y brille claramente. Todo esto, junto con lo que sigue en el 3, 1 al 6, se basa en el ejemplo que nos dejó Cristo, de confiar en Dios en medio del sufrimiento por amor a la justicia. Así como Jesús, el Señor omnipotente, voluntariamente se sometió a la autoridad de sus propias criaturas con el propósito de salvarnos, así nosotros debemos seguir su ejemplo de paciencia y humildad, y aún en medio de la oposición y el sufrimiento actuar conforme al ejemplo de Cristo para que otros sean guiados a su luz. Es muy posible que en la mente de Pedro estaban las propias palabras que Jesús le había dicho muchos años atrás a él
y a sus compañeros discípulos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Basado en los ejemplos y las demandas de Cristo, Pedro aconseja a las esposas a someterse a sus autoridades y a sus respectivos esposos. De modo que si estos esposos no son creyentes, sean ganados en Cristo mediante la conducta respetuosa de sus esposas. En otras palabras, el hecho de que hayamos sido rescatados del pecado y de que tengamos una nueva manera santa de vivir no debe motivarnos a asumir una actitud santurrona y soberbia. Pedro recalca que la verdadera belleza de una mujer no reside en su apariencia externa, sino en el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. El cultivo de esta clase de carácter testifica de la realidad de nuestra esperanza. Pedro menciona como ejemplo a Sara, y eso nos hace pensar de la idea del respeto de las esposas a sus esposos, de la verdad de los esposos cuidando a sus esposas. Sara llamaba Señor Abraham, lo que era un término de respeto y no de servidumbre, porque ella también era coheredera de las promesas de Dios que Dios le hizo a Abraham. Las esposas de hoy también son iguales, coherederas de la gracia de la vida, o sea, espiritualmente iguales a sus esposos, aunque sean físicamente más débiles. Los esposos, por consiguiente, deben ser considerados y amables con sus esposas. El apóstol Pedro da tanta importancia a la relación conyugal que advierte a los cónyuges que si maltratan a sus esposas, sus oraciones serán estorbadas. Nuestro sufrimiento y el sufrimiento de Cristo. Capítulos 3, 8, 5, 11. El versículo 8 se inicia con las palabras en conclusión. Y con ellas Pedro hace referencia a la sección previa para decir sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Luego con la siguiente frase, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo con mucha gentileza, Pedro nos conduce a un tema más difícil, seguir a Cristo con fidelidad aún en la senda del sufrimiento y la adversidad. Debido a la gracia de Dios, nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, heredaremos la bendición de la vida eterna. Pedro descubre en el Salmo 34 una explicación excelente de cómo poner en práctica esta bendición y lo cita en el versículo 10 y 12, luego recordándonos la bienaventuranza que Jesús dijo. Pedro nos dice otra forma de ser bienaventurados es sufrir por causa de la justicia. En lugar de dejarnos ganar por el temor cuando somos perseguidos, debemos mantener nuestros ojos en Cristo, nuestro Señor, estar listos para explicar en forma amable y respetuosa nuestra esperanza y también mantener una conciencia limpia para desmentir a los que nos calumnian. En los versículos que siguen, Pedro vuelve a mencionar la experiencia de nuestro amado Señor Jesús, el justo que sufrió injustamente para proveer redención y rescate. Así como Jesucristo es puro, así nosotros debemos ser puros, absteniéndonos del pecado y amando y sirviendo a los demás creyentes de modo de glorificar a Dios. También debemos cerciorarnos de que no estamos sufriendo por culpa propia, pues el sufrimiento que nos acarreamos por nuestros propios pecados no le da ninguna gloria a Dios. Pero cuando atravesamos la prueba de fuego del sufrimiento por seguir la voluntad de Dios, no solo que podemos soportarla, sino regocijarnos en la prueba y adquirir una nueva perspectiva para continuar haciendo el bien. A la luz de las dificultades que sufren los que se mantienen fieles a Cristo, Pedro se dirige a los que están encargados de dirigir al rebaño de Dios, les dirige a que se alejen sus ojos de sus intereses propios y los pongan en el modelo del gran pastor, el Señor Jesús, que ofrece la corona inmarcesible de gloria como recompensa a los que cuiden con diligencia del pueblo de Dios. Al concluir sus pensamientos, Pedro recalca la importancia de la humildad unos a otros, unos con otros. La confianza en el Dios que nos cuida tanto nos motiva a tener una aguda percepción de nuestro adversario. Nos advierte la necesidad de estar firmes en la fe y nos ofrece la certeza de que después de los sufrimientos viene la gloria que empequeñecerá cualquier sufrimiento que hayamos sufrido, ¿no? Todo lo que es glorioso se va a ver
y no te vas a acordar del sufrimiento, dice. El sufrimiento va a ser en su momento muy duro, pero cuando pase y venga la gloria, ni siquiera vas a acordarte del sufrimiento porque va a ser mucho más la gloria que viviremos. Por eso Pedro proclama es el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La conclusión, una conclusión clara. Capítulo 5, 12, 14 dice, después de reconocer la ayuda de Silvano para escribir esta carta, Pedro le hace conocer lo que esperaba lograr al enviar su carta. Al apóstol le dice que les escribe brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Quiere que estemos bien cimentados en la gracia de Dios, firmes en la fe. Finalmente, Pedro envía saludos a sus hermanos creyentes en Babilonia, ¿no? Y les dice, la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Sin duda, esta despedida es el eco de palabras de Jesús, ¿no? Que se quedaron en el corazón de Pedro. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Anímese por consiguiente, porque nuestro Maestro ha vencido al mundo, para que nuestro fin no sea dolor eterno, sino vida y gloria eterna. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, amados, qué bendición. Vamos a finalizar este tiempo, corto tiempo, pero un corto tiempo de gran bendición. No padezcas en vano. Padecemos y sufrimos por la gloria venidera, por lo que viene a nuestras vidas, por lo glorioso que el Señor derramará en su momento en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te mando un abrazo, un saludo grande a los que han estado en esta participación muy cortita de Pedro. La siguiente semana, segunda de Pedro, y vamos a seguir disfrutando del sufrimiento, porque la gloria que viene después es sobrenatural. Ora conmigo. Señor amado, te doy gracias por este momento y este tiempo hermoso. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir a mis hermanos en medio de sus sufrimientos, en medio de su dolor y su adversidad. Tú seas su luz, tú seas ese farol, ese estandarte que dirija sus vidas hasta que podamos entender por qué sufrimos, porque vendrá la gloria venidera y esa gloria, Señor amado, será mayor que cualquier sufrimiento. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que tú estás haciendo una obra poderosa. Creemos que tú eres un Dios sanador. Creemos que tú tienes poder para levantarnos. Y así nos entregamos a ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis amados, que el Señor les bendiga, les guarde y nos veamos el día de mañana con nuestras sesiones de oración, de clamor y de adoración, y el domingo aquí en casa te esperamos para celebrar al Señor. Que el Señor te bendiga, amado.